Alto. ¿La historia es un engaño? Civilizaciones imposibles. Tecnología perdida. Obras rápidas y sin éxito. Realidad o simulación. Descubre el secreto que cambiará todo lo que creías saber. Quiero empezar con la ropa, un objeto tan habitual para nosotros. Nunca pensamos en qué, cuándo y cómo apareció. Nos parece que la ropa ha estado siempre, aunque los historiadores aseguran que el hombre primitivo caminaba desnudo y solo más tarde se vistió con pieles de animales. Que así sea. Pero ¿cuándo empezó a usar ropa tejida? Probablemente cuando apareció la tela. ¿Y de qué manera? Ella podría aparecer, pero de esta pregunta, como de muchas otras, los sabios se deshacen. No importa cómo apareció y ya está, ¿para qué romperse la cabeza? En realidad esto es muy importante. Pues sin respuesta a esta simple pregunta, toda la historia se desmoronará como una casa de cartas. Aunque esta casa, ya con ustedes ya hemos desmenuzado, vamos a considerar aún varios aspectos de la historia. Así que, la tela. ¿Qué? ¿Qué vemos? Un rebaño de monos. No hasta los humanos. Viven en cuevas y se visten con pieles de animales muertos. ¿Cómo pudieron desear vestirse con ropa delgada de una tela de la que no tenían ninguna idea? Por supuesto, la tela es fácil de crear para los monos. Solo es cuestión de hacer un poco. Una planta adecuada, algodón, lino o cáñamo. Que haya lino, porque en el bosque hay mucho y los monos saben perfectamente cómo se ve. Es necesario encontrar semillas y prepararlas para la siembra. Luego buscar un campo, limpiarlo, arrancar árboles y arbustos, cavar la tierra con algo desconocido y sembrar las semillas. ¿Cuándo y cómo lo saben los monos? Ya que tienen un instinto natural. Ahora hay que esperar a que las plantas maduren. El lino necesita ser cortado, luego secado, trenzado y estirado las hebras, hervido, blanqueado, estirado de nuevo y obtener hilo. Todo se puede tejer en el telar, eso sí es muy breve. En realidad, la producción de tela es un proceso laborioso y de alta tecnología. En la actualidad, para el procesamiento del lino se requerirán decenas de dispositivos y mecanismos. Pero a los monos no les importa nada, se las arreglarán igualmente. Juntarán palos para hacer un telar y tejerán telas. Lástima que no hay tijeras ni agujas, es difícil coser un vestido sin ellas. ¿Cómo se puede prescindir de ellas? Pero no hay problema, ya que tenemos historiadores. Necesitamos preguntarles, seguramente ellos saben. Y de hecho, la respuesta ya está lista. En lugar de agujas, las personas históricas usaban huesos de pescado. Que a estos científicos les den huesos y que intenten coser algo. Bueno, si hablamos en serio, ¿qué se necesita para la producción de tela? Una agricultura desarrollada, fábricas de tejidos, ingeniería energética, institutos de diseño, ingenieros, trabajadores calificados. Y lo más importante, todo esto debe aparecer al mismo tiempo, ya que sin cualquiera de estos eslabones no se logrará nada. A algunos historiadores no les importa nada. No quieren ver cosas evidentes. Su tarea es ajustar toda la investigación a una idea salvaje. Aquí tienen un ejemplo claro de nuestro tiempo. Todos ustedes saben que hay tribus que están completamente aisladas de la civilización. Viven en islas separadas y ni siquiera piensan en desarrollarse. Y es que algunas tribus han vivido allí durante miles de años y hasta nuestros días. Tomemos por ejemplo la isla Sentinel. Creo que todos ustedes saben sobre ella. Ellos en absoluto no tienen la intención de fundir metal, sembrar trigo, tejer ropa o trasladarse de un continente a otro. Dispararán a un pájaro con un arco o atraparán un pez, comerán y dormirán, y al día siguiente lo mismo. Y tales tribus hay bastante en nuestra tierra. Entonces, ¿por qué no se desarrollan y llevan miles de años estancadas en un mismo lugar? ¿Acaso entre ellos no nacen científicos que tengan la inteligencia suficiente para crear metal o ropa? Aún viven en la edad de piedra. Puntas de flechas de piedra, lanzas de piedra, hachas también de piedra. Por más triste que sea, estas personas no son capaces de más. Sí, les diré más. Si realmente, como dice la historia oficial, toda la humanidad hubiera pasado por la edad de piedra, todavía estaríamos en la edad de piedra. Entienda, una persona no puede crear lo que no tiene ninguna idea, hasta que no le muestren o le cuenten cómo se hace. Para el ejemplo, tomen ahora una hoja blanca y limpia y traten de dibujar, representar lo que aún no existe ahora en la Tierra. Si no pueden, entonces ¿piensan que los científicos podrán? Miren con qué rapidez ocurrió un enorme salto en las tecnologías. Hace 30 años no podíamos imaginar un mundo así.
Y de repente, como por arte de magia, computadoras, tabletas, iPhones, coches eléctricos, motocicletas. Ustedes probablemente esperan una respuesta de mi parte, pero ¿cómo sucedió esto entonces? ¿Cómo se les ocurrió todo esto a las personas? Les voy a decepcionar, pero no sé la respuesta a esta pregunta. Pregunta. Una cosa puedo decir, que todo lo que ahora tenemos en todo el mundo no es un invento. Humanidad. Sin embargo, continuemos. Barcos de madera bajo velas blancas, la historia está llena de ellos bajo. La trama. Extradiciones, batallas navales y otro romanticismo. Los científicos afirman que por mares y océanos navegaron decenas de miles de barcos de madera, pero quién, dónde y cómo los construyó no se especifica. Es molesto. Alejándose de preguntas incómodas y repitiendo su frase favorita: hicimos y ya está, ¿qué importa cómo? Esto fue y punto. No voy a preguntar de dónde los marineros sacaron millones de metros cuadrados, lona y decenas de miles de kilómetros de cables y cuerdas. Preguntaré cómo construyeron sus barcos. Y más precisamente, cómo cortaban las tablas, de las cuales posteriormente fabricaban el casco del barco. Y lo más importante, ¿con qué? En aquellos tiempos lejanos, el metal aún no habían aprendido a fundir. Bueno, está bien. Supongamos que hicieron de alguna manera un hacha. Pero no se puede hacer una tabla con un hacha. ¿Acaso tenían aserraderos? La pregunta parece ser simple, pero no hay respuesta. Porque para cortar un árbol en tablas se necesita una sierra. Que no sea eléctrica, pero al menos de 2 manos. Y para hacer una sierra se necesita acero. Y además acero en lámina. Y para esto, lamentablemente, se necesita un laminador y una planta metalúrgica. Bueno, y las minas, la ingeniería mecánica y así sucesivamente. Y como siempre, todo esto se necesita al mismo tiempo. ¿Cómo navegaban por el mar en aquellos tiempos lejanos? ¿O no navegaban? Tomemos a los vikingos barbudos. Ellos en sus barcos, drakars, han surcado todo el océano de arriba a abajo. Dicen que incluso han estado en América. Y mira este drakar. Es un barco tan enorme con 2 docenas de remos. Bonito, por supuesto. Los diseñadores de nuestro juego se esforzaron. Pero, ¿cómo navegaron en él? Porque está completamente abierto. ¿Dónde cocinaban? ¿Se escondían de la lluvia? ¿Dormían, al fin y al cabo? ¿Qué hacían todo el día moviendo los remos, sin comida ni sueño? Y miren esos enormes remos. ¿Cuánto podrían pesar? Y aún es más interesante cómo estos 20 remeros remaban al compás, ya que esto es difícil incluso en aguas tranquilas, y en el mar agitado es simplemente imposible. Algunos remeros tienen los remos en el agua, mientras que otros los agitan en el aire, probablemente se alejarán mucho. Imaginemos una de las expediciones de estos vikingos. Se vistieron como se supone, con pieles, se pusieron en la cabeza sus cascos de diseño, se sentaron en la barca, y en el mar, como por mala suerte, había oleaje. Pero no hay nada que hacer, hay que navegar, robar a alguien. Bueno, empujaron la barca desde la orilla. Las esposas y los hijos agitan las manos. Los remadores, mientras tanto, tomaron los remos y empezaron a moverlos. Mueven, pero todo sin acierto. Solo se echan agua entre sí. Minutos después de 10 miran, y la barca en el mismo lugar. En vano solo por el agua con remos y se movieron. Así están las cosas. Los vikingos, por cierto, tenían espadas bastante complejas. El metal para su fabricación resultó ser tan puro que puso a los científicos en un aprieto. Resulta que para limpiar el metal de impurezas hasta tal grado, se requiere una tecnología increíblemente compleja. Incluso en nuestras condiciones, esto no es fácil de hacer, pero la gente salvaje lo hizo. Probablemente poseían habilidades extraordinarias en química y metalurgia. Pero si es así, ¿por qué corrían con pieles y montaban a caballo, en lugar de usar exoesqueletos y aviones? Piensen en esto, y yo continuaré. Tomemos a Genghis Khan con su ejército de 300.000, que atormentó a la pobre Rusia durante 300 años. Bueno, está bien, 300.000 soldados, pero para alimentarlos, también había que llevar consigo 1 millón de carneros. ¿Y cómo esta horda cruzó la taiga siberiana? ¿Y cómo se trasladó a través de los ríos siberianos? Los historiadores guardan silencio. Su tarea no es contar cómo fue, sino contar cómo no fue. Porque no hay ninguna historia. Estamos en la matriz, en un juego, y hemos aparecido aquí recientemente, en todo listo y todo de una vez. Estamos aquí en el papel de NPC, es decir, personaje no jugable. Pongan en pausa y lean atentamente qué es esto. Y luego pregúntate a ti mismo, ¿en qué te diferencias de un NPC? Porque somos personas comunes, vivimos según el sistema. Un niño nace, va a la guardería, luego a la escuela, después a la universidad, luego trabaja la mitad de su vida, luego se jubila, esperando su final.
Así vive el 90% de la población de la Tierra, el 10% restante son los verdaderos jugadores que juegan por sus personajes. Hay jugadores que tienen buenas intenciones, y hay otros que tienen intenciones malvadas. A ustedes les son conocidos como fuerzas oscuras y fuerzas luminosas. Y cuando uno u otro lado gana, el mundo se reinicia y se crea todo de nuevo. ¿Qué les parece esta teoría? Y para llevarnos de alguna manera a este juego, inventaron un pasado. Los diseñadores del juego dibujaron una maravillosa imagen de tiempos pasados, y nosotros creímos en ella. Sin embargo, toquemos el tema de los puentes. Como ya han entendido, sin puentes ningún movimiento de grandes masas de personas es posible. Por lo tanto, ni conquistas, ni campañas, ni caminos de seda, ni comercio entre países. Es decir, si todo esto existió, entonces también existieron puentes. Y los construyeron personas que vivían en una sociedad esclavista. Bueno, veamos cómo se construyen puentes. Más precisamente, cómo se instalan los soportes para los puentes. Y se hace de la siguiente manera. De hojas de acero se suelda un cilindro con un diámetro igual aproximadamente al ancho del soporte, digamos 10 metros, y una altura de 20 metros si la profundidad del río, por ejemplo, es de 15 metros. Cargan este cilindro metálico en una barcaza y lo llevan al lugar de instalación del soporte. Aquí, con una grúa, se coloca un cilindro en el fondo, luego se bombean el agua de él, después se llena con concreto, luego se instalan estructuras metálicas y nuevamente se llena todo esto con concreto. Así poco a poco aparece el soporte. ¿Qué se necesita para esto? Todo como siempre. Metalurgia, ingeniería mecánica, producción de concreto en enormes cantidades, grúas de gran carga y todo eso. Todo esto lo tenían los antiguos. Si no hay, entonces no hubo historia. Si la hay, entonces ya es nuestro tiempo. Por eso dejo atrás a todos esos espartanos, Genghis Khan, guardias de todos los ejércitos cruzados y otros. No hay lugar para ellos en la vida, por eso no existieron. Todos ellos son aptos para novelas, cuadros de pintores y museos. Y en conclusión, unas palabras sobre los mapas geográficos. Pregunta: ¿quién elaboraba los mapas antiguos? ¿Cómo? Intente tomar una hoja de papel, entrar en el bosque y hacer un mapa del terreno. ¿Lo lograrás? No. Pero los antiguos de alguna manera lograban hacerlo. Como afirman los científicos, dicen que para esto utilizaron una brújula y un telescopio, pero esto es imposible. ¿Y dónde, por cierto, obtuvieron todo esto? No lo explican. Entonces, ¿cómo lo hacían? Y de ninguna manera lo hicieron. Para crear un mapa, es necesario elevarse en el aire y fotografiar el terreno. Después de esto, realizar un complicado proceso con la ayuda de dispositivos geodésicos para determinar el relieve del terreno. Y muchas cosas más. No tiene sentido describir todo el proceso. No había ni podía haber mapas en la antigüedad. Por supuesto, en Internet se pueden encontrar mapas perfectamente conservados de todas las épocas y pueblos. Solo que todos ellos fueron creados por inteligencia artificial para esa época, y no para la nuestra. ¿Y cómo llegaron a nuestro tiempo? Esa ya es otra pregunta, a la que lamentablemente no sé la respuesta. Así que, Europa medieval. Tiempos de caballeros, Rey Arturo, torneos de caballeros, hazañas por las damas hermosas, guerra entre la rosa blanca y la rosa roja, nuevamente el romanticismo de la princesa, sentada en la ventana, esperando a su amado, mientras él derrota dragones. Llamemos la atención sobre el traje del guerrero. ¿Cuán adecuado es para la batalla? Aquí, un atributo obligatorio es un cubo de hierro en la cabeza, con ranuras para los ojos. No es, por supuesto, tan hermoso como un casco espartano, pero es igual de absurdo en su fabricación. ¿Cómo se puede pelear en una batalla mirando a través de estas rendijas? De verdad se puede ver algo a través de ellas, especialmente en movimiento. Asombroso asunto, al examinarlo de cerca, resulta que la armadura está hecha de acero laminado. Aparentemente, en algún lugar del castillo había una pequeña máquina de rodar. Por cierto, un conjunto completo de armadura metálica pesaba 58 kilogramos. Si a tal caballero se le empuja ligeramente, caerá con un gran estruendo y nunca volverá a levantarse. Se puede tomar con calma y llevarlo a la chatarra. Todavía no he mencionado cómo pudieron montar a caballo con esa armadura. Y la espada de un solo mano del caballero pesaba 7 kilogramos, y si era de 2 manos, entonces 15. Así que, ¿cuántas veces se podía agitar tal espada? 2-3 veces agitarás, y eso es todo. Ya estás agotado. Pero eso no importa, ya que no todo esto está hecho para las batallas, al final. Y de nuevo, para crear una imagen, que sea oscura pero atractiva de tiempo.
donde los hombres severos juraban sobre la sangre, y sus esposas hacían un voto y guardaban silencio, o algo por el estilo. Todo esto es una novela literaria, no una historia. Tomemos hoy como base el material de la construcción del Canal Blanco-Báltico, cuya construcción continuó desde 1931 hasta 1933. No vamos a entrar en detalles, sino que simplemente echaremos un vistazo a las cifras. Nos dicen que fue construido en 600 días por la mano de los prisioneros. ¿Qué es el Canal de Blanco Mar? Esto no es en absoluto un canal excavado con palas y lleno de agua. Es una compleja construcción ingeniero-técnica con una longitud de 227 kilómetros. Incluye 128 objetos, 19 compuertas, 15 presas, 49 diques, 33 canales artificiales, 5 centrales hidroeléctricas y muchas otras construcciones. ¿Puedes creer que esto se hizo en 600 días? Agregaré algunos números más. Durante el tiempo de construcción se realizaron 21 millones de metros cúbicos de trabajos de tierra, cortadas 921,000 maderas, colocadas 390,000 metros cúbicos de concreto. Se produjeron 4.300 explosiones de rocas. El peso total de la roca extraída supera 5 millones de toneladas. La longitud de los agujeros perforados para explosiones es de 2.406 kilómetros. Y para concluir, 2.600 kilómetros de ferrocarril, y todo esto en 600 días. Aquí están las maravillas que son capaces de hacer los trabajadores no calificados, teniendo solo herramientas manuales, palas, palancas, cinceles, sierras manuales, camillas y carretillas. Para una mejor comprensión, contemos que estos héroes del trabajo debían hacer cada día: producir 35,000 metros cúbicos de trabajos de tierra, perforar en roca 4,000 metros para la colocación de explosivos. Y esto, entre otras cosas, 5.5 metros cada minuto durante un día laboral de 12 horas. Esto no cuento aún el tiempo para el almuerzo y el descanso. Intenta cavar 5 metros con la ayuda de un pico en un minuto. Incluso con la ayuda de tecnologías modernas, allí con la ayuda de un taladro y todas las demás herramientas, esto es simplemente imposible de hacer. Y ellos de alguna manera lograban perforar 5 metros en un minuto, con un garrote, un pico, no sé con qué trabajaban, si soy honesto. Pero sigamos escuchando. A continuación, realizar 7 explosiones y extraer 8.300 toneladas de rocas a una velocidad de 11 toneladas por minuto. Colocar 650 metros cúbicos de concreto. Construir 4 kilómetros de ferrocarril con todas las comunicaciones. Creo que no tiene ningún sentido continuar. Una persona familiarizada con la producción entenderá que esto es una tontería. Hacer algo así es imposible. Creo que en 600 días incluso un proyecto de tal construcción gigantesca era imposible de realizar. Por cierto, sobre los proyectos. Cuando miramos los magníficos edificios de épocas pasadas, nos asombramos de su belleza y grandeza. Todos estos castillos, fortalezas, catedrales, palacios son obras maestras de la arquitectura. Solo hay una cosa que no se entiende: ¿cómo pudieron construirlos en aquellos lejanos tiempos? Numerosos investigadores intentan resolver esto, ya que la explicación de los historiadores oficiales parece ridícula y absurda. Quiero señalar un aspecto al que generalmente no se presta atención, pero sin el cual ninguno de estos edificios y estructuras podría haber visto la luz. Como ya habrán adivinado, es el diseño. No se puede construir nada sin trabajo de diseño. Incluso un cobertizo en una parcela de verano requiere al menos un plano de trabajo. Y tales construcciones, como por ejemplo el Hermitage, deben ir acompañadas de toneladas de documentación de proyecto. Incluso los pequeños elementos de interior se fabrican según proyectos individuales. Sin embargo, en ninguno de los cientos de miles de edificios en la Tierra hay proyectos. Hay solo dibujos en los que supuestamente están representadas las etapas de la construcción. Por lo tanto, si estos edificios fueron realmente construidos por alguien, debe haber documentación de proyecto para ellos. El diseño no es solo la creación de un plano en papel, es un enorme espectro de diversos trabajos que deben ser necesariamente realizados antes del inicio de la construcción. ¿Qué se necesita para crear un proyecto? Primero, normativas de construcción que regulan las investigaciones de ingeniería, el diseño y la construcción. Estos son SNIPs. Pero recuerdo que los SNIPs en la URSS aparecieron solo en 1954. 2. Personas capaces de llevar a cabo actividades similares. Topógrafos, geodesistas, arquitectos y constructores. 3. Equipos especiales para levantamientos topográficos, investigaciones geodésicas, equipos de dibujo, equipos de copiado, toneladas de papel, por último.
Fin, para crear todo esto, deben desarrollarse la ingeniería de instrumentos, la industria del papel de celulosa, industria química, ingeniería mecánica, energía y así sucesivamente. Notaré que todo esto no es necesario para la construcción, sino solo para asegurar el trabajo de diseño. Cuarto, tiempo. El diseño es bastante largo proceso. Puedo decir que incluso en el diseño y la aprobación de una simple construcción, tipo de cuartel se tardaba de medio año a un año. Imagine cuánto tiempo habría requerido para diseñar San Petersburgo con sus canales, puentes levadizos y todo lo demás. Pero en la historia no se dice nada sobre el diseño. ¿Por qué? Porque a los proyectos debe adjuntarse sistema educativa y la industria correspondiente. Pero como sabemos, nada de esto existía. De lo contrario, los historiadores tendrían que explicar cómo calcularon los cimientos del Taj Mahal en India, quién enseñó resistencia de materiales a los constructores de la Catedral de Celta y dónde se formaron los topógrafos, diadésicos y tecnólogos de la antigua Roma. Es mucho más fácil mostrar a los caballeros en trajes de hierro, a los senadores romanos envueltos en sábanas y a los espartanos con cascos metálicos. La historia es una galería de imágenes hermosas y nada más. No hubo historia, nadie construyó este maravilloso mundo. Apareció de repente con casas listas, fábricas, ferrocarriles, centrales eléctricas y demás. Sobre esto he hablado en muchos de mis videos. Dado que la historia está completamente inventada, está llena de incongruencias y absurdos. Desde la infancia nos enseñaron que el hombre es la cima de la naturaleza. Hace millones de años era un salvaje ignorante, pero gracias al trabajo arduo se desarrolló hasta el estado actual. Construyó una civilización, aprendió a volar en el espacio y así sucesivamente. Estamos acostumbrados a creer que el ser humano lo creó todo por sí mismo. Pero ¿es así? Intentemos refutar esta afirmación. Así que, ¿qué no pudieron hacer las personas? Primero, crear un idioma. No pensamos en cómo aparecieron los idiomas que hablamos. Y cuántas veces intentemos rompernos la cabeza en busca de una respuesta, no la encontraremos. Es imposible imaginar una situación en la que un grupo de personas se reúne para dar nombre a todos los objetos y fenómenos de la vida. Y no solo nombrarlos, sino también inventar palabras de enlace, verbos, adjetivos, adverbios, además de las reglas de gramática. Pero ¿cómo hacer esto si tales conceptos no existen? Incluso hipotéticamente es imposible imaginar la aparición de un idioma en toda una nación, como resultado de la acción de las personas. Ellos no lo crearon. El idioma es un programa escrito en nuestras mentes. Cada pueblo tiene el suyo. El recién nacido no aprende el idioma, simplemente lo recuerda. 2. Las personas no podían cambiar el idioma. Sabemos que en los idiomas de nuestros antepasados se diferencia del idioma moderno hasta tal punto que es casi imposible entenderlo. Y en realidad, ¿por qué? Que las palabras obsoletas han desaparecido y han aparecido nuevos, pero un enorme conjunto de palabras fue cambiado. Los labios se convirtieron en labios, los ojos en ojos, los planetas en mejillas. Cabeza en la cabeza, sesión por semana y así sucesivamente. ¿Cómo y para qué toda la gente comenzó a llamar a las cosas por otros nombres? ¿Por qué ahora no cambiamos las palabras? Eso ni siquiera puede venir a la cabeza. No tenemos motivación para esto, sin mencionar las posibilidades. Pero aún así los idiomas antiguos han cambiado. ¿En qué está el asunto? El programa de idiomas fue reemplazado por su nueva versión. Nos reprogramaron. 3. Las personas no podían crear una civilización. Hay muchas razones para esto. Consideremos una. La producción de metal. Estén de acuerdo en que sin metal no se puede construir una civilización. ¿Cómo podían nuestros antepasados fundirlo? En primer lugar, es imposible adivinar que algo sólido se puede producir de la tierra. En segundo lugar, es necesario saber cómo se ve el mineral de hierro y dónde se encuentra. En tercer lugar, raspar con palos toneladas de este mineral. En cuarto lugar, extraer metal de ella. Intente hacerlo utilizando conocimientos modernos. Imagina que tienes un montón de tierra. Ahora fundirás metal, teniendo a la mano solo palos, piedras y arcilla. ¿Saldrá? Lamentablemente, no, pero lo principal es que para fundir metal, se necesita ya tener un recipiente de metal. Cuarto, la gente no podía construir ciudades. Las ciudades están conectadas entre sí por pasajes subterráneos y una red de comunicaciones. Son estrictamente. Están conectados entre sí. También veremos los centros de ciudades famosas. La gente no las construyó. La gente
simplemente los estaban terminando. Sin embargo, todo lo construido por los humanos se desmorona en polvo durante la reinicialización. Tal es el valor del trabajo humano. 5. Las personas no se dispersaron por el mundo. Los científicos e historiadores nos aseguran que la humanidad ha migrado constantemente, poblando nuevas tierras. Colonizaba territorios y gradualmente llenó consigo todo el planeta. Las personas, de manera incomprensible, multitudinarias incluso se trasladaban a otros continentes. Esto es imposible de imaginar. Decididos a tal locura, estos valientes se habrían encontrado con una muerte hambrienta segura. Por el bien de la mítica sueño, nadie dejará el lugar habitado. Imaginemos que tienes una vida establecida, un techo sobre cabeza, tierra labrada, ganado, familia al fin y al cabo. Y aquí de la nada te algo golpea en la cabeza y decidiste abandonar tu hogar, sabiendo que adelante puede haber una muerte segura. La gente no. Idiotas. Por eso incluso ahora, teniendo una gran cantidad de oportunidades, deseando mudarse a un lugar salvaje desconocido. Simplemente no. A cada uno de nosotros nos asignaron el asentamiento preparado para esto. Sexto, la gente no creó religiones. Nos dicen que ciertos santos trajeron al mundo ideas avanzadas. Ideas que han dominado las mentes de millones de personas. Intenta inventar una idea que tuviera al menos 1000 seguidores y para que no se les haga aburrido en un mes. Incluso los estados con propaganda y controlada por los medios de comunicación no pueden controlar durante mucho tiempo ni siquiera una pequeña población. Y esto con nuestras capacidades de comunicación y en tiempos anteriores. Bueno, vendrá a la ciudad algún sirviente y comenzará a contar historias religiosas, pero el loro Adán y que quién. Nadie lo escuchará. Tomen por ejemplo las sectas. ¿En qué se diferencian de las religiones mundiales? En nada, son así. Ya locuras ideas, pero en otro envoltorio. ¿Por qué tienen tan pocos seguidores? Porque fueron creadas. Las personas y las religiones son programas de gestión escritos en nuestra conciencia. Además, programas. Los tests solo afectan a aquellos que no son capaces de pensar críticamente y hacer conclusiones independientes. Quien acepta todo como verdad teme al infierno y anhela el paraíso para tales personas. Las religiones son lo mejor para los demás. Ellos no tienen ningún significado séptimo. La gente no podía crear música en toda la música. En los instrumentos se utiliza metal, y como ya sabemos, las personas no podían extraerlo. Y en cuerdas, hechas de intestinos, hilos de seda y tendones de animales, por supuesto se puede tocar, pero solo en páginas de libros históricos. Las personas también no son capaces de hacer de mármol magníficas estatuas con velo, construir catedrales hasta el cielo, pintar cuadros, aplicando sobre ellos 30 capas de pintura con un grosor total más delgado. Cabello humano. Todas las obras maestras de la arquitectura, escultura, música, pintura y literatura las personas no creaban. Ellos no son capaces de eso. Mire el arte contemporáneo, la arquitectura, escuche música moderna, lean libros. Verán que entre la clásica hay un gran abismo. Grandes. Las obras de antiguos maestros fueron creadas por seres superiores, arquitectos de nuestro mundo. Son ejemplos. Orientador, que muestra en qué dirección hay que moverse, pero la gente va en dirección a la simplificación. Así es más rápido y más barato. Este principio actúa en todas las ramas de la actividad humana. Y esta es una degradación. Más de 100 años hemos creído incondicionalmente en todo lo que nos han proclamado los medios de comunicación, de las páginas del periódico, de las pantallas de televisión, y lo contaban los libros de texto escolares. Pero ha llegado el momento de despertarse. La humanidad existe en este planeta no más de 200 años. Y no tiene ninguna relación no solo con las pirámides egipcias y otras, sino también con las ciudades en las que vive. Todas nuestros descubrimientos científicos épicos son un conjunto de cuentos. Juzguen ustedes mismos. A Newton le cayó una manzana en la cabeza, y él descubrió la ley de la gravitación universal. Arquímedes estaba tomando un baño y eureka, la ley de Arquímedes inventó. Mendeleev dormía y vio la tabla periódica de los elementos y así sucesivamente. ¿Cree usted que el lenguaje de máquina, el lenguaje de programación y la computadora personal fueron inventados por personas? Dudo mucho de esto. Todo lo que sabemos sobre la Tierra, el sistema solar y el universo sugiere que posiblemente existimos en un volumen extraído del universo, cápsula de espacio-tiempo.
Las llamadas realidades y las leyes de esta realidad quizás difieren de las leyes del resto del universo. No sabemos dónde pasa la frontera de nuestra realidad. Puede que nuestra realidad ocupe una parte, o tal vez, todo el volumen del universo. ¿Y si el universo es simplemente un dibujo en la portada de nuestra realidad? ¿No es de aquí de donde provienen las oscilaciones del pensamiento científico cosmológico desde la materia oscura hasta la energía oscura? Parece que estos términos fueron tomados de Star Wars. Nuestra realidad y la humanidad tienen un creador. Sí, es un callejón sin salida lógico, pero no es peor que la singularidad del Big Bang o la creación divina bíblica. Toda la historia humana es inventada y en esencia es un cúmulo de absurdos. Simplemente increíble cómo creímos en todo esto durante tantos años. Y 99% de las personas continúan creyendo. Les resulta más fácil. Alguien o algo corrige regularmente nuestra realidad desde fuera, introduciendo nuevas ideas científicas y tecnologías a nivel de producciones listas, y estableciendo un vector de desarrollo para la humanidad. Si con la ciencia y la técnica hay alguna claridad, lo que sucede con nuestra mentalidad está cubierto por la penumbra. Hemos dejado de entender qué está pasando con el mundo de las personas y hacia dónde va todo. Todo se ha mezclado, los referentes morales, los valores humanos. Este es el resultado de la intervención externa. O simplemente nuestra conciencia no se mantiene al ritmo del rápido proceso científico-tecnológico. Sí, son solo mis pensamientos. No estoy llamando a creer en ellos sin condición. Solo con una mirada crítica, mirando a su alrededor y reflexionando. La realidad en la que existimos no es lineal. No puedo explicar exactamente qué es esto, y es poco probable que alguien pueda. En la vida, esto significa que su desarrollo en el tiempo no ocurre de manera progresiva del pasado al futuro y a una velocidad constante. Sentimos esto como una especie de sorpresa, cuando de repente descubrimos que nuestra memoria sobre algún evento que nos es bien conocido difiere inesperadamente. Deje en detalles insignificantes, de su versión oficial o de la memoria de otros testigos de este evento. Normalmente atribuimos esto a la olvidadiza, pero ¿qué sucede con la conciencia humana cuando se ve atrapada en una explosión de causa y efecto? Cuando de repente se conectan dos segmentos de la realidad, no relacionados entre sí por la tela del tiempo o a veces incluso por la lógica. ¿Lo notamos? ¿O solo es visible para las generaciones posteriores? Como vemos manchas blancas en nuestra historia reciente. Quizás es precisamente entonces cuando aparecen los testigos de eventos que en realidad no ocurrieron. Quiero dar un ejemplo de tal cambio en nuestra realidad basado en los eventos de 1947 a 1953. Se trata de la construcción en Moscú de 7 rascacielos estalinistas. Este evento grandioso en la historia de la construcción urbana y la arquitectura soviéticas. Se percibe como completamente natural, pero nunca ocurrió en un examen de intervención. La idea de su construcción se atribuye a Stalin. Pero ¿es así? ¿Qué líder de un Estado, en su sano juicio, cuya mitad está en ruinas después de una guerra devastadora, en la que se ha perdido más de 20 millones de población trabajadora y activa, y la mitad de la población pasa hambre y vive en cuevas y barracas, en lugar de dedicar todas sus fuerzas y recursos a la recuperación de la economía nacional y el alivio de la vida del pueblo vencedor, de repente se dedicará a embellecer su propia capital? Construcción de rascacielos que no son necesarios para nadie. Y esto cuesta enormes cantidades de dinero y esfuerzo humano. Trabajo. ¿De dónde provenían las finanzas para la construcción de estos rascacielos? Si después de la guerra en la Unión Soviética, incluso había problemas con el pan, ¿de dónde venían los trabajadores que construían estos rascacielos? En esos años, construir los rascacielos estalinistas era simplemente irreal. Y ahora sobre el Titanic, el único barco en el mundo que conocen todos los habitantes de la Tierra. Su asombrosa historia en los más mínimos detalles narra la destrucción del barco más grande por la colisión con un iceberg. Una contribución especial aquí es de James Cameron, quien creó la película homónima, que fue vista por miles de millones de espectadores. ¿Pero existió realmente el Titanic? La pregunta parece absurda. ¿Puede ser de otra manera? Más aún ya que hemos visto los restos del Titanic en el fondo del Océano Atlántico. Pero, ¿demuestra esto que el Titanic fue un barco real? En las profundidades de las aguas se encuentran numerosos barcos de vela de madera hundidos. Sin embargo, los investigadores han demostrado que construir un barco de madera es imposible en principio. Y hay muchas razones para ello. Pero incluso si tal barco fuera construido, la primera ola fuerte lo desmenuzaría en astillas. Resulta que los barcos de vela son una cosa imposible, pero los restos que yacen en el fondo demuestran lo contrario. ¿Cómo es posible que exista lo que no puede y no debe ser? Sobre esto al final del video.
Mire las fotografías del Titanic. Si se observa detenidamente, todas son falsas. Esto es evidente porque diferentes objetos, por ejemplo, personas y el barco, tienen diferente contraste. Haga una toma con un filtro en blanco y negro ahora y notará la diferencia. En sus fotos, todo tendrá el mismo brillo y contraste. Resulta que no hay tantas fotografías del Titanic como gustaría. Aquí hay algunas de ellas. Ahora el mismo nombre. Siempre me ha parecido que un enorme barco fue nombrado con un nombre más adecuado para un juguete. Dicen que el Titanic fue nombrado en honor a los héroes de los mitos de la antigua Grecia, los titanes. Si los creadores del barco querían que el nombre del barco coincidiera con su enorme tamaño, simplemente deberían haberlo llamado Titán. Pero al añadir la terminación is, instantáneamente privaron la imagen del barco de poder y grandeza. ¿Qué pasa si el Titanic no tiene nada que ver con los titanes? Tal vez el nombre encierra otro significado. La tragedia del Titanic nos la dan para que creamos en la historia y en que el mundo es real. ¿De dónde vienen los artefactos antiguos, restos de barcos que era imposible construir? Espadas de caballeros y monedas, metal que los antiguos no podían fundir, los creamos con nuestra mente. Cada uno de nosotros genera energía mental. Al dirigirla hacia un objeto o hacia un fenómeno de la vida, lo materializamos. El Titanic es alimento para nuestra mente, y sus restos en el fondo del océano nunca fueron un barco y no surcaron las vastedades del mar. Aparecieron de inmediato en el fondo en forma de hierro oxidado, así como los restos de barcos de madera. ¿Por qué todavía no podemos encontrar el lugar de la batalla de Kulikovo y de la batalla del hielo? Incluso las coordenadas exactas de la batalla de Borodino son desconocidas, porque no pensamos en ellas. Nuestra energía mental no es suficiente para materializar los lugares de grandes batallas. ¿Qué hacer? Hacer películas sobre estos temas, escribir libros y hablar de esto en la televisión. Lo principal es atraer a las personas, crear en sus mentes las imágenes necesarias y sucederá un milagro. De la nada, aparecerán bajo tierra cascos mongoles, escudos de los caballeros teutónicos y cañones destrozados de Napoleón. Y hasta hoy todo. Hasta nuevos encuentros en el canal Templario. A todos, buena salud mental y claridad de pensamiento. Gracias por ver, comparte este video y suscríbete al canal de Posado Borrado.